Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. El Santo Padre acaba de dar Dal libro dei comienzo a Salmi. esta audiencia que Dal introdujo con la profondo señal a de te la cruz y grido, el saludo Signore. litúrgico, Signore, ascolta así la mia como con su voce. bendición. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce Ahora della mia escuchamos la supplica. proclamación de la Se lectura consideri bíblica le que colpe, corresponde al Signore, Salmo Signore, chi ti 130. può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. Parola di Dio. Este pasaje bíblico será leído en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora es el turno de la lengua francesa. El Salmo reza: Desde lo más profundo grito a ti, oh Señor. Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Si en cuenta tomas las culpas, oh Señor, ¿quién, Señor, resistirá? Mas el perdón se halla junto a ti, para que sea temido. Yo espero en el Señor, mi alma espera en su palabra. Acabamos de escuchar esta proclamación en lengua francesa y ahora lo haremos en inglés. Out of the depths I cry to you, O Lord. Lord, hear my voice. Se trata, recordamos, del Lift your Salmo ear to be attentive to the 130. sound of my pleadings. If you, O Lord, should mark our iniquities, El Papa Lord, who Francisco could stand? abordará en esta But catequesis with la you is found 30ª sobre el forgiveness, tema de la that you may be oración, revered. el aspecto de la I long for oración you, O Lord. vocal. My soul longs for his word. The word of the Lord. Escucharemos ahora la proclamación en lengua portuguesa. Lesung aus dem Buch der Psalmen. En alemán. Aus den Tiefen rufe ich, En Herr, zu alemán, dir. el lector Mein Herr, höre doch proclama meine el Salmo Stimme. 130. Lass deine Ohren achten auf mein Flehen um Gnade. Desde lo más profundo Hörtest grito du, a ti, oh Herr, die Señor. Sinnen Señor, beachten? escucha mi Mein voz. Herr, wer Estén könnte atentos verstehen? tus oídos a la voz de mis Doch bei súplicas. dir ist Si en Vergebung, cuenta tomas damit las man in culpas, oh Ehrfurcht Señor, dir ¿quién, dient. Señor, resistirá? Ich hoffe auf den Mas el Herrn, perdón es se halla hofft junto a meine ti Seele. para que seas Ich temido. warte Yo auf espero sein en el Wort. Señor, mi alma espera en su Wort des palabra. lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Salmos. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor mío, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si tienes cuenta de las culpas, Señor, Señor mío, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti está el perdón para que sea respetado. Espero en el Señor, lo espero con toda mi alma. Estoy a la espera de su palabra. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Tras haber escuchado la proclamación en Escutai a nuestro minha idioma, voz. es ahora el turno en lengua Vossos portuguesa ouvidos del estejam Salmo bem atentos 130. ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra Durante o la perdão. audiencia general, la palabra es Eu vos proclamada en tenho 8 e idiomas em a fin de vós llegar espero. a la mayor cantidad posible No de Senhor fieles. ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Es ahora el turno de la lengua árabe.
قراءة من سفر المزامير. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا سيد استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت يا رب للآثام مراقبا، فمن يبقى يا سيد قائما؟ إن المغفرة عندك لكي تكون المهابة لك. انتظرت الرب، انتظرته نفسي، ورجوت كلمتك. كلام الرب. Czytanie z Księgi Psalmów. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Tras la lectura del Salmo 130 en lengua polaca, el Papa comenzará su catequesis en italiano, que como hemos dicho estará dedicada a la oración vocal. Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią. W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza. Czeka na Twe słowo. Oto Słowo Boże. Nos disponemos a escuchar la catequesis del Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La preghiera è dialogo con Dio. La oración es diálogo con Dios. E ogni creatura, Y toda in criatura, un certo senso, en cierto sentido, dialoga con Dio. dialoga con Dios. Nell'essere umano la preghiera diventa En el ser humano, parola, la oración se convierte en invocazione, palabra, invocación, canto, poesía. La palabra divina se ha hecho carne, y en la carne de cada hombre la palabra vuelve a Dios en la oración. Las palabras son nuestras criaturas, pero también son nuestras madres y de alguna manera nos modelan. Las palabras de una oración nos hacen atravesar sin peligro un valle oscuro, nos dirigen hacia prados verdes y ricos de agua, haciéndonos festejar bajo los ojos de un enemigo, como nos enseña a recitar el Salmo. Las palabras esconden sentimientos, pero también existe el camino inverso en el que las palabras modelan los sentimientos. La Biblia educa al hombre para que todo salga a la luz de la palabra, que nada humano sea excluido, censurado. Sobre todo, el dolor es peligroso si permanece cubierto, cerrado dentro de nosotros. Un dolor cerrado dentro de nosotros que no puede expresarse, se puede desahogar, puede envenenar el alma, es mortal. Por esta razón, la Sagrada Escritura nos enseña a rezar también con palabras a veces audaces. Los escritores sagrados no quieren engañarnos sobre el hombre. Saben que en su corazón albergan también sentimientos poco edificantes, incluso el odio. Ninguno de nosotros nace santo, y cuando estos sentimientos malos llaman a la puerta de nuestro corazón, es necesario ser capaces de desactivarlos con la oración y con las palabras de Dios. En los Salmos encontramos también expresiones muy duras contra los enemigos, expresiones que los maestros espirituales nos enseñan para referirnos al diablo y a nuestros pecados.
Y también son palabras que pertenecen a la realidad humana y que han terminado en el cauce de las Sagradas Escrituras. Están ahí para testimoniarnos que si delante de la violencia no existieran las palabras para hacer inofensivos los malos sentimientos, para canalizarlos, para que no dañen, el mundo estaría completamente sumergido. La primera oración humana es siempre un rezo vocal. En primer lugar, se mueven siempre los labios, aunque como todos sabemos, rezar no significa repetir palabras. Sin embargo, la oración vocal es la más segura y siempre es posible ejercerla. Los sentimientos, sin embargo, aunque sean nobles, son siempre inciertos, van y vienen, nos abandonan y regresan. No solo eso, también las gracias de la oración son imprevisibles. En algún momento las consolaciones abundan, pero en los días más oscuros parecen evaporarse del todo. La oración del corazón es misteriosa y en ciertos momentos se ausenta. La oración de los labios, la que se susurra o se recita en coro, sin embargo está siempre disponible y es necesaria como el trabajo manual. El catecismo afirma sobre esto, la oración vocal es un elemento indispensable de la vida cristiana. A los discípulos atraídos por la oración silenciosa de su maestro, éste les enseña una oración vocal, el Padre Nuestro. Los discípulos piden, enséñanos a rezar, y Jesús nos enseña una oración vocal, el Padre Nuestro. Ahí está todo en esta oración. Todos deberíamos tener la humildad de ciertos ancianos que en la iglesia, quizá porque su oído ya no está bien, recitan a media voz las oraciones que aprendieron de niños, llenando el pasillo de susurros. Esa oración no molesta el silencio, sino que testimonia la fidelidad al deber de la oración, practicada durante toda la vida sin fallar nunca. Estos orantes de la oración humilde son a menudo los grandes intercesores de las parroquias, son los robles que cada año extienden sus ramas para dar sombra al mayor número de personas. Solo Dios sabe cuándo y cuánto su corazón está unido a esas oraciones recitadas. Seguramente también estas personas han tenido que afrontar noches y momentos de vacío. Pero a la oración vocal se puede permanecer siempre fiel. Es como un ancla. Tomarse a la cuerda para permanecer fieles allí, independientemente de lo que suceda. Todos tenemos que aprender de la constancia de ese peregrino ruso, del que habla una célebre obra de espiritualidad, el cual aprendió el arte de la oración repitiendo infinitas veces la misma invocación: Jesucristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Repetía esto, solamente esto. Jesucristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Sí, llegarán gracias a su vida si la oración se hace un día suficientemente caliente como para percibir la presencia del reino aquí en medio de nosotros y su mirada se transforma hasta ser como la de un niño, es porque ha insistido en la recitación de una sencilla jaculatoria cristiana. Al final, esta se convierte en parte de su respiración. Es linda la historia de este peregrino ruso, un libro que está a la mano de todos.
les aconsejo que lo aiuterà lean. a capire cosa è la preghiera Los vocale. ayudará a comprender lo que es la oración vocal. Dunque, Por non tanto, dobbiamo no debemos despreciare despreciar la la preghiera oración vocale. vocal. Qualche dice no, Algunos cosa dicen, no, per i bambini, es para los niños, para la gente ignorante. Yo cercando la preghiera estoy buscando la oración mental, il vuoto interiore, el perché vacío venga interior para que sea llenado. Dio. Per favore, Por favor, non cadere nella superbia. no caigan en la despreciar soberbia de la despreciar preghiera la oración vocale, la preghiera vocal, dei semplici, la oración de los sencillos, quella che ci ha insegnato Gesù, la que nos Padre enseñó nostro Jesús, che sei Padre in cielo. nuestro que estás en los cielos. Le parole che pronunciamo ci Las palabras que prendono per mano. pronunciamos nos toman de la In mano. qualche momento En algunos restituiscono il momentos gusto, devuelven el sabor, destano anche il più despiertan assonnato dei cuori, hasta el corazón más adormecido, sentimenti di despiertan cui avevamo sentimientos smarrito de la los que memoria. habíamos perdido la memoria. Ci portano per mano Nos verso llevan de la l'esperienza mano di Dio. hacia la experiencia Queste de Dios, parole, estas palabras, ¿no? e soprattutto Y sobre todo sono le son sole las in únicas, maniera de sicura, forma segura, che indirizzano que a dirigen Dio a le Dios las domande preguntas Lui que vuole Él ascoltare. quiere escuchar. Gesù non ci ha Jesús lasciato no nella nos nebbia, ha dejado en la niebla, ci ha detto, nos ha dicho, voi quando ustedes pregate cuando dite recen, così. digan así. E ci ha insegnato la Y preghiera nos ha del enseñado la Padre. oración del Padre Nuestro. Grazie. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles aux langues françaises, El lector francés reliés par les moyens de le dice al communication Papa que los sociale, fieles de lengua francesa que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y explica a los fieles en francés que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Ahora el lector resume la catequesis en lengua francesa que el Santo Padre acaba de impartir en italiano. El Papa dijo, hermanos y hermanas, la oración es un diálogo con Dios. En cierto sentido, toda criatura dialoga con Dios, pero en el ser humano la oración se convierte en palabra, invocación, canto, poesía. Las palabras nacen de nuestras experiencias y dan forma a nuestra existencia. Por eso las Sagradas Escrituras nos enseñan a rezar también con palabras a veces atrevidas. Nadie nace santo y cuando los malos sentimientos llaman a la puerta de nuestro corazón, debemos ser capaces de desactivarlos con la oración y la palabra de Dios. La primera oración humana es siempre una recitación vocal. Aunque rezar no significa repetir palabras, la oración vocal sigue siendo la más segura y siempre es posible practicarla. La oración de los labios, susurrada o recitada a coro, siempre es posible. Todos deberíamos tener la humildad de algunas personas mayores de la Iglesia que recitan con media voz las oraciones que aprendieron en la infancia. Estos practicantes de la oración humilde son a menudo los grandes intercesores en las parroquias. Podemos permanecer siempre fieles a la oración vocal. No debemos despreciarla porque presenta a Dios las peticiones que Él quiere escuchar. Sono lieto di salutare le persone di lingua francese. Me alegra, dice el Papa, saludar a las personas de lengua francesa, que nuestras palabras, nuestros cantos y nuestras invocaciones lleguen a ser alabanza para nuestro Dios, acción de gracias y adoración con vistas a una mayor fecundidad de nuestras vidas. A todos mi bendición. El lector en lengua francesa traduce este saludo que el Papa Francisco pronunció en italiano para todos los fieles del mundo que hablan francés.
en vue d'une plus grande fécondité de nos vies. À tous, ma bénédiction. Es ahora el momento del lector de lengua inglesa, quien también hará el resumen en inglés de lo que el Papa acaba de decir en esta catequesis sobre la oración vocal. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly Explica también que el Papa extends to impartirá all la children bendición and young apostólica people, después de rezar el the Padre elderly Nuestro and en the sick. latín. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, Y en el resumen dice, queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre la oración cristiana, consideramos ahora la importancia de la oración vocal. En nuestro diálogo con Dios, Él nos habló primero a través de su propia palabra hecha carne. A su vez, nos invita a hablarle con palabras que encarnan nuestros pensamientos, emociones y experiencias más profundas. Las palabras no solo expresan nuestras ideas, también nos dan forma y a menudo nos revelan a nosotros mismos. En las inspiradas palabras del libro de los Salmos, encontramos un modelo de oración vocal. El salmista nos da las palabras para llevar a Dios nuestras alegrías, temores, esperanzas y necesidades, y para compartir con Él todos los aspectos de nuestra vida. La oración del corazón y la oración de nuestros labios nunca pueden separarse. Como nos dice el Catecismo, la oración vocal es un elemento esencial de la vida cristiana. A través de nuestra oración hablada o cantada, a solas o en común, encontramos las palabras que nos permiten crecer diariamente en nuestra relación con Dios. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. El Santo Padre saludará ahora. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. En la alegría de Cristo resucitado, invoco sobre ustedes y sus familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que el Señor los bendiga. I cordially greet the English-speaking faithful. In the joy of the risen Christ, Mientras el lector traduce al italiano los saludos que el Santo Padre acaba de pronunciar, nos preparamos para escuchar al lector en lengua alemana. Heiliger Vater, die El lector en Gläubigen lengua alemana, quien también hará el resumen de esta catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano, manifiesta al pontífice los saludos y oraciones de los fieles de este idioma por el pastor de la Iglesia Universal. Zum Schluss dieser Audienz beten wir gemeinsam das Y a los fieles les Vaterunser dice que el Santo Padre les impartirá la bendición apostólica después de la oración del Padre Nuestro en latín. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Y ahora ofrece el resumen de esta catequesis, Liebe Brüder und Schwestern, en la que el Papa dijo, queridos hermanos y hermanas, la oración es un diálogo con Dios. jedes Geschöpf Toda spricht in criatura gewissem habla en Sinn cierto mit Gott. sentido con Dios. Beim Menschen wird En das el ser Gebet humano, zum la Lob, oración se zur convierte en una Bitte, palabra, zum Lobgesang. una petición, Die un Heilige canto Schrift de lehrt uns, alabanza. alles ins Wort La zu Sagrada bringen Escritura und nos mitunter enseña auch a mit poner kühnen todo en Worten zu palabras y a veces a rezar con palabras audaces. schon gar nicht Leid Nada und debe quedar Schmerz. fuera, y menos aún el Die sufrimiento y erste el Form des dolor. menschlichen Betens La primera besteht im forma de oración Sprechen. humana consiste en Das hablar. mündliche Gebet La gehört oración oral es unverzichtbar zum indispensable en la christlichen vida Leben. cristiana. Rezar con los Das Beten labios mit den siempre es Lippen ist posible, stets möglich, mientras que während los die Gefühle nicht sentimientos immer no gewiss siempre sind, son die seguros. Gnaden des Gebets Las nicht gracias immer de la geschenkt oración werden. no siempre se dan. So dürfen wir Por das tanto, no mündliche debemos Gebet nicht despreciar la geringschätzen, oración coral, sei es ein la Flüstern oración oder das oral, ya gemeinschaftliche sea en Beten. susurro o en Die comunidad. Worte, die wir sprechen, Las palabras que nehmen uns pronunciamos bei nos der Hand. llevan de la mano. Sie können die Pueden schläfrigen agitar los Herzen corazones aufwecken und adormecidos die y Gefühle despertar wecken, los deren sentimientos cuyo Erinnerung in recuerdo uns se ha verblasst desvanecido ist. en nosotros.
Hay palabras que podemos estar seguros de que harán las súplicas a Dios que Él quiere escuchar. Jesús no nos deja en la oscuridad sobre esto. Dice, cuando ores, habla, enseña al Padre Nuestro. Saludo cordialmente a los hermanos y hermanas de habla alemana. La oración vocal nos ayuda a ser fieles y constantes en la oración, sobre todo cuando experimentamos momentos de vacío. Que el Espíritu Santo nos guíe en la oración y en la vida según la palabra de Dios. Ahora el lector transmite el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Im Beten treu und beharrlich zu sein, vor allem dann, wenn wir Momente der Leere erfahren. Y a continuación el Papa ofrecerá el resumen de esta catequesis sobre la oración vocal en nuestro idioma. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre la oración vocal. La oración es diálogo con Dios y en el ser humano la oración se hace palabra, se hace invocación, canto, poesía. Las palabras revelan lo que llevamos en el corazón, nacen de nosotros, pero también nos modelan. Las palabras surgen de los sentimientos y al mismo tiempo los forjan. La Biblia nos instruye para que podamos comprender nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Sabemos que nuestro corazón no alberga únicamente buenos sentimientos, sino también sentimientos malos y perniciosos. Por eso todo lo que forma parte de nuestra realidad humana, incluso los aspectos más negativos, están incluidos en las Escrituras Sagradas. Esto atestigua que si frente a la violencia no existieran las palabras para contrarrestar los malos sentimientos, para volverlos inofensivos, el mundo estaría hundido en el mal. Guiados por la oración y la palabra de Dios, podemos enfrentar el mal. Es por eso que la Sagrada Escritura nos enseña a rezar con palabras a veces muy atrevidas. La oración humana elemental es siempre vocal, y aun cuando rezar no signifique repetir solo palabras, la oración vocal es parte de la oración cristiana. No la podemos despreciar, pensando que se trate solo de una aburrida repetición de fórmulas. La oración del corazón es misteriosa y muchas veces difícil de practicar. En cambio, la oración de los labios es sencilla, es simple, a nuestro alcance. Forma parte indispensable de la vida cristiana. A los discípulos atraídos por la oración silenciosa de Jesús, Él les enseñó una oración vocal, el Padre Nuestro, dirigida al Padre Celestial, que contiene todas las peticiones que Él quiere escuchar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor Jesús, palabra hecha carne, que nos enseñe a rezar como enseñó a sus discípulos, para que con la ayuda del Espíritu Santo permanezcamos fieles a la oración toda nuestra vida y sepamos hacer concordar nuestras palabras con las intenciones de nuestro corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
De este modo el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española, de América Latina, España, Estados Unidos Santo Padre, y demás esparcidos por todo el mundo. Mientras ahora es el turno del lector en lengua portuguesa, quien lleva al Papa Francisco los sentimientos de gratitud y afecto social y afecto filial de los fieles de este idioma que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Y ahora anuncia a los fieles que al final de la audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Papa Francisco impartirá la bendición apostólica a todos, de modo especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. El lector lee ahora un resumen de la catequesis del Papa Francisco. La oración es un diálogo con Dios. El Verbo divino se hizo carne y en la carne de cada ser humano la palabra vuelve a Dios a través de la oración. La Sagrada Escritura nos enseña a rezar con palabras a veces audaces, porque cuando los malos sentimientos llaman a la puerta de nuestro corazón, tenemos que ser capaces de desarmarlos con la oración y con la palabra de Dios. La primera oración de un ser humano es siempre vocal, y aunque sabemos que rezar no significa repetir palabras, sin embargo, la oración vocal es la más segura y siempre podemos rezarla. La oración del corazón es misteriosa y a veces está ausente, mientras que la oración de los labios, susurrada o dicha en voz alta, está siempre a nuestro alcance. Todos deberíamos tener la humildad de algunos ancianos que en la iglesia, quizás porque su oído ya medio debilitado, oímos recitar en voz baja las oraciones que aprendieron de pequeños, llenando el templo con sus murmullos. Esta oración no perturba el silencio, sino que atestigua la fidelidad al deber de la oración hecha sin desmayo durante toda su vida. Estas oraciones de humildad suelen ser los grandes intercesores de la parroquia. Por lo tanto, no debemos despreciar la oración vocal. Jesús nos dijo, cuando recen, digan así, y nos enseñó la oración del Padre Nuestro. Ahora el Papa saludará en italiano a los fieles de lengua portuguesa. Saludo cordialmente a los fieles de lengua portuguesa. Los invito a no abandonar las sencillas oraciones que de niños aprendimos en nuestra familia y que guardamos en nuestra memoria y en el corazón. Son caminos seguros de acceso al corazón del Padre. Que Dios los bendiga. Y el lector ahora ofrece la traducción de las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa que se encuentran en África, Brasil, Portugal y en el resto del mundo. No seio da nossa família e que guardamos na memória do coração. São vias seguras de acesso ao coração do Pai. Que Deus vos abençoe. Es ahora el turno del lector en lengua árabe, quien llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará el resumen de la catequesis del Papa Francisco. يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم بالمنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانا باللغة. Recordamos que el Papa explicó hoy que quería meditar, dijo, sobre la oración vocal, oración que es diálogo con Dios y que en el ser humano la oración se hace palabra, invocación, canto y poesía, dijo Francisco. También explicó que las palabras revelan lo que llevamos en el corazón, porque nacen de nosotros, pero también nos modelan.
Las palabras surgen de los sentimientos y al mismo tiempo los forjan, dijo el Papa. También destacó que la Biblia nos instruye para que podamos comprender nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Sabemos que nuestro corazón no alberga únicamente buenos sentimientos, sino también sentimientos malos y perniciosos, dijo el obispo de Roma. Por eso el Papa afirmó todo lo que forma parte de nuestra realidad humana, incluso los aspectos más negativos, están incluidos en las Sagradas Escrituras. Y esto atestigua que si frente a la violencia no existieran las palabras para contrarrestar los malos sentimientos, para volverlos inofensivos, el mundo estaría hundido en el mal. Gracias por la oración y la palabra de Dios podemos enfrentar el mal, dijo también el Papa, y es por esto que la Sagrada Escritura nos enseña a rezar con palabras a veces muy atrevidas. También dijo que la oración humana elemental es siempre vocal. La oración del corazón es misteriosa y muchas veces difícil de practicar. En cambio, la oración de los labios es sencilla y siempre está a nuestro alcance, porque forma parte y es parte indispensable de la vida cristiana. Y también dijo que a los discípulos, atraídos por la oración silenciosa de Jesús, Él les enseñó una oración vocal, el Padre Nuestro, dirigida al Padre Celestial y que contiene todas las peticiones que Él quiere escuchar. لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto ai fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. No nos asustemos si las gracias de la oración parecen desvanecerse en un momento de oscuridad, sino más bien insistamos en rezar, aunque sea una simple ejaculatoria cristiana, a fin de que forme parte de nuestra respiración que nos hace percibir la presencia del reino de Dios aquí en medio de nosotros. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Mientras el lector en lengua árabe traduce los saludos del Papa Francisco, nos preparamos para escuchar al lector en lengua polaca. وإلى أن ندرك حضور ملكوت الله هنا فيما بيننا ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach uczestniczący w tej audiencji za pośrednictwem środków społecznego przekazu pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie spotkania odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim nasze rodziny, a szczególnie dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. El lector en lengua polaca resume la catequesis del Papa Francisco sobre la oración vocal a partir del Salmo 130. Oprócz modlitwy serca, przenikniętej Después de lo cual el Papa los saludará y por último volverá a la lengua italiana, también para sus saludos, el rezo del Padre Nuestro, en este caso en latín, y su bendición apostólica. Estamos transmitiendo la 30ª catequesis dedicada a la oración, a la serie de la oración que el Papa Francisco inició hace diversas semanas ya y que hoy, como hemos dicho, llega a su número 30, introducido por el Salmo 130. El tema es la oración vocal, la más segura, dijo Francisco.
y también la que nos enseñó el Señor cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a rezar y Él les enseñó el Padre Nuestro. Es verdad, dijo el Papa, que existe también la oración del corazón, que puede ser misteriosa y muchas veces difícil de practicar. Por eso dijo que la oración de los labios es la más sencilla, la que siempre está a nuestro alcance, la que forma parte indispensable de la vida cristiana. Gdy zwracamy się do Boga w codziennej modlitwie słowami Ojcze nasz. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Saludo cordialmente a los polacos. Pasado mañana celebrarán solemnemente a San Adalberto, obispo y mártir, patrono de Polonia, hombre de profunda fe, oración y fortaleza. Su martirio se convirtió en el fundamento de la identidad de la Iglesia en Polonia. Que Él obtenga para ustedes de Dios el valor de la fe y el crecimiento humano, social y espiritual de su patria. Los bendigo de corazón. Ahora el lector traduce este saludo del Papa, en que Francisco recordó que pasado mañana en Polonia se celebrará la solemnidad de San Adalberto, obispo y mártir, patrono de esta nación. Hombre de profunda fe, dijo Francisco, de oración y fortaleza, cuyo martirio se convirtió en el fundamento de la identidad de la Iglesia en Polonia. Niech wyprosi wam u Boga odwagę w wierze, rozwój ludzki i społeczny oraz wzrost duchowy waszej ojczyzny. Serca wam błogosławię. Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación social, desean expresarle al sucesor de Pedro sincera fidelidad y gratitud, que acompañan con oraciones por su persona y por todas las intenciones de su ministerio apostólico universal. La audiencia se concluirá con el rezo de la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica dirigida de modo especial a los niños, a los ancianos y a cuantos sufren. Dirijo un saludo cordial a los fieles de lengua italiana. Que el tiempo pascual que estamos viviendo favorezca en ustedes el renacimiento en el Espíritu Santo para vivir una vida nueva, llena de amor y de entusiasmo. Mi pensamiento se dirige, como es costumbre, a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. En este periodo pascual que nos invita a meditar acerca del misterio de la resurrección de Cristo, que la gloria del Señor sea para cada uno fuente de nuevas energías en el camino hacia la salvación. A todos mi bendición. Ahora se rezará el Padre Nuestro en latín, antes de la bendición apostólica. Escuchemos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saecula, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Bien, amigos, con estas palabras del Papa, con su bendición apostólica, concluimos esta transmisión extraordinaria dedicada a la catequesis semanal de los miércoles. Recordamos que en esta ocasión el Papa dijo que guiados por la oración y la palabra de Dios podemos enfrentar el mal. Es por eso que la Sagrada Escritura, recordó, nos enseña a rezar con palabras que a veces son muy atrevidas. También dijo que la oración humana elemental es siempre vocal. Y aun cuando rezar no significa repetir solo palabras, la oración vocal es parte de la oración cristiana, de manera que no podemos despreciarla. Y con estas palabras, y antes de despedirnos nosotros, también saludamos a todas las emisoras que hoy se han conectado con nosotros. Desde los Estados Unidos de América, ESNE TV, El Sembrador, Nueva Evangelización, EWTN TV, Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Radio Paz de Miami, Catholic Faith Network. De España, conectadas con nosotros hoy, saludamos a CETEL Monteverde de Alicante, Radio Televisión Diocesana y Radio Santa María de Toledo y Popular TV de Murcia. También saludamos a Radio Cáritas, Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Radio San Camilo en Perú, Radio ACD de México, Radio María en Guatemala y Venezuela y Radio María en Panamá y en la República Dominicana. Los invitamos también a seguir nuestros programas de Radio Vaticano en español, nuestra página web Vatican News en diversos idiomas, y les deseamos un feliz día tras haber transmitido la crónica de la audiencia general del Papa Francisco correspondiente a este miércoles 21 de abril. Es todo por el momento. Un saludo de parte de María Fernanda Bernasconi con los demás integrantes de nuestra redacción. Buenos días. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.